creo que es limitada únicamente a la glándula mamaria. Así que les voy a pedir su atención porque realmente es corta la clase. Pero sí es importante que la conozcan porque en cualquier área donde se desarrolle van a tener oportunidad en algún momento de conocer datos o tener que explorar la mama. Vamos a empezar. Espero no funciona. Y como ven, el tamaño y la consistencia de la mama varía según su evolución a lo largo de la vida. Desde la niñez hasta la fase adulta se definieron los estadios de Tanner. Se refieren obviamente a una mama femenina, porque la glándula mamaria masculina no sufre mayores cambios con la pubertad. Así tenemos la fase 1, en donde tenemos la figura A, donde pueden ver que solo se eleva el pezón sin glándula mamaria palpable. En la fase 2, alrededor de los 11 años, empezamos a ver el desarrollo de la glándula hacia el interior de la mama. Ya en la fase 3, entre los 12.2, más o menos 1.09 años, vemos que aumenta la cantidad de tejido mamario y también se pigmenta la areola. No el pezón, sino que la areola. En la fase 4 vemos que la areola crece todavía más, se pigmenta más, y ya en la fase 5, que estamos hablando ya de la fase adulta, vemos que el complejo areola-pezón tiene un sobrelevantamiento independientemente de la glándula. Así ven ustedes que el tamaño de las mamas en las mujeres es variable. Y así se mantiene la areola con el pezón y el tamaño de la mama depende de muchos factores genéticos, hormonales, etc. Lo que vemos es que se termina de completar el contorno sin la proyección de la areola pesada. Entonces, estos son los famosos estadios de Tanner. Y al tener una mama adulta podemos reconocer en ella el pezón, la areola y la glándula, o sea, el tejido glandular en sí, que está formada por los conductos lactíferos y el parénquima propio, que es el que produce en su momento pues la secreción láctea, y esto está revestido pues de grasa subcutánea, que es la que es variable entre las mujeres. La mama adulta femenina se ubica en la cara anterior del tórax. Lo normal es encontrarla entre la segunda y la sexta costilla y a nivel del borde axilar y la línea axilar media. Entonces, sus relaciones anatómicas son el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y el recto abdominal. Nosotros podemos reconocer un volumen o un peso aproximado de una mama normal, que oscila entre 275 ml la derecha y 291 la izquierda. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una asimetría entre las mamas. Casi siempre la mama de menor volumen es la mama que corresponde al brazo dominante o a la mano dominante, porque al ejecutar ejercicio pues se tonifica una de las mamas y tiende a perder grasa. El peso de una glándula no lactante varía entre 150 a 225. ¿Dudas hasta el momento? Fíjense bien que estos puntos de reparo anatómico son importantes en el momento que se hace la exploración de la mama y en el momento en que se reportan anormalidades. Entonces es importante reconocer los 5 cuadrantes que tiene la mama: superior interno, superior externo, que tiene una prolongación axilar, esto es bien importante, el inferior interno y el inferior externo. Y
se habla de un quinto cuadrante que es el que corresponde a la unidad areola-presión. Cuando nosotros reportemos en un examen físico, vamos a estar diciendo, le toqué la mano a la señora y entonces encontré una mano. No, simplemente se reporta una masa o una tumoración a nivel del cuadrante. 1, 2, 3, 4. Entonces ya se supone que toda la comunidad médica entiende de qué estamos hablando. O podemos decir superior interno, superior externo, inferior interno, inferior externo o cuadrante central. ¿Por qué es importante el superior externo? Porque tiene la prolongación a la axila. Y esto es bien relevante en las lesiones, sobre todo las lesiones neoplásicas, porque van a diseminarse a través de la cadena ganglionar axilar. Por eso es importante no solo la exploración de la mama por sí misma, sino también explorar los ganglios axilares. ¿De acuerdo? El hallazgo de un ganglio o una adenopatía axilar, pues nos lleva a pensar infecciones, neoplasias. Entonces hay que relacionar todo el contexto clínico para ver de qué se va a tratar en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? La mama masculina también tiene relevancia en el sentido de que nos traduce anormalidades de enfermedades sistémicas. En el varón, lo normal es que no haya un desarrollo del tejido adiposo mamario y el desarrollo glandular es mínimo, porque la mama masculina no está condicionada por la influencia hormonal a la lactancia. De manera pues que encontrar prominencia de la glándula mamaria se puede presentar por enfermedades. No es normal encontrar eso. Entonces, ¿en qué lo vamos a encontrar? Cuando hay, lo primero que hay que explorar son trastornos hormonales. Muchos varones consultan porque tienen desarrollada la mama. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es dependiendo de la edad, lógicamente, una anomalía hormonal. Un varón joven, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que este paciente puede tener un trastorno hipofisiario, puede tener un trastorno de las glándulas sexuales y por lo tanto debo demandar el perfil de estudios relacionados con las hormonas, ¿verdad? Incluso puede relacionarse con tumores hipofisiarios, puede relacionarse con alteración hormonal. Ingesta de algunos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que nos producen hiperaldosteronismo secundario. Por ejemplo, tenemos la espironolactona, está bien descrito que puede producir ginecomastia. Cirrosis hepática. El paciente cirrótico, como ustedes saben, tiene una deficiencia, una insuficiencia hepática, y por lo tanto ustedes saben que los precursores hormonales, los esteroides, se producen en el hígado en gran medida. Entonces, y estos pacientes también desarrollan hiperaldosteronismo secundario. Entonces eso se manifiesta por ginecomastia. Y luego puede ser también expresión de neoplasias testiculares, neoplasias suprarrenales e incluso tumores del pulmón. Fíjense bien que este varón definitivamente es un hombre, pero tiene desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, estos hombres que son obesos pueden desarrollar la llamada pseudoginecomastia o falsa ginecomastia. ¿A qué se debe eso? Vimos que la glándula como tal tiene un componente glandular y tiene un componente adiposo. En este caso, debido a que el hombre es obeso, observamos que tiene desarrollo, como en el resto de su cuerpo, de mayor cantidad de tejido adiposo. Eso no se debe confundir con la ginecomastia, entonces realmente se trata de una lipomastia. La ginecomastia glandular, ¿cómo se va a diferenciar de esta lipomastia? Por la consistencia. Por lo general, la ginecomastia glandular es subareolar
y la pseudoginecomastia es como el tejido adiposo. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque también pueden presentarse neoplasias mamarias en el varón. Entonces no hay que olvidar que un varón también puede desarrollar cáncer de mama. Lo que nos ocupa ahora es, en este momento, cómo vamos a hacer la exploración. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Una cosa es examen físico y otra cosa es historia clínica. Cuando yo estoy hablando de historia clínica, la anamnesis próxima es el motivo de consulta, los signos y síntomas que yo voy a preguntarle al paciente que ha notado y que son su causa de abordarnos nosotros. Primero, ¿qué es lo que vamos a consultar? Bueno, primero porque llegan. Casi siempre llegan a consultar los varones porque tienen una mama aumentada de tamaño. Las mujeres, que es lo más frecuente, porque notan algo anormal. Hoy es bien frecuente la exploración de la mama en la casa, la domiciliar, que se supone que se tiene que hacer una vez al mes, por lo menos. Entonces, casi siempre consultan porque notan una tumoración que antes no notaban. Las personas, todas las mujeres sabemos que sabemos reconocer las anomalías de las mamas y lo que habrá que consultarle como médico es cuánto tiempo tiene con esos síntomas. Puede ser que los pacientes reconozcan que tienen cambios de coloración en la mama, cambios en la consistencia. Pueden tener síntomas como por ejemplo que le duelen las mamas, que han notado masas. Dice doctor que yo me siento una pelotita en la mama. Fíjese que me duelen las mamas. Cambios en la piel. En la piel lo importante a reconocer es el aspecto de piel de naranja. La piel de naranja que tiene muchos como hitos, como orificios. Entonces eso nos indica cambios linfáticos en la glándula. Retracción, sobre todo del pezón, descarga de secreciones y características de esta, la presencia de nódulos axilares y la relación de estos síntomas con el ciclo menstrual en las mujeres que están sexualmente en la vida reproductiva. ¿Por qué? Porque el dolor mamario casi siempre se asocia con el ciclo menstrual, pero pudiera ser que no coincida con el ciclo menstrual y que estemos ante una lesión que hay que tratar. ¿Qué más habría que preguntar en los famosos antecedentes? No le vamos a preguntar si el baño es de letrina, no le vamos a preguntar, no tiene nada que ver. Se los digo porque cuando uno va educándose, porque está en el proceso, aprender a hacer una historia clínica. Entonces los antecedentes que yo voy a explorar tienen que enganar ¿qué? Factores de riesgo. Eso es lo que no les explican, que cuando uno explora un antecedente, lo que ando buscando es factores de riesgo contributorios a la enfermedad actual. En el caso de la mama, también van a ver en el caso de otras enfermedades. En el caso de la mama, que me ayuda a enfocarme en los datos que me puedan abonar a mi historia actual. Por ejemplo, enfermedades anteriores de las mamas. Fíjese doctor que yo, o doctora, hoy que tengo 50 años me duele una mama, pero cuando yo estaba pequeña, cuando yo estaba joven, tuve una mastitis cuando estaba embarazada, en el puerperio. O fíjese doctor que cuando estaba joven me operaron de un quiste de la mama. Esto es de tenerlo en cuenta. En la historia familiar, en el caso de las mamas, es importante reconocer si han habido antecedentes de neoplasias benignas o malignas en la familia. Ustedes han visto el caso famoso de esta actriz, Angelina Jolie. La madre de ella murió de un cáncer de mama. ¿Qué hizo ella? Se quitó las mamas profilácticamente.
¿Y por qué? Porque había un fuerte componente genético, ella tenía una mutación identificada que la predisponía a cáncer de mama. Entonces, el grado de parentesco y la grado del diagnóstico, no es lo mismo que me digan, fíjense que mi cuñada tuvo cáncer de mama, eso no tiene ninguna asociación. Para que me digan, mi mamá falleció de cáncer de mama, mis tías también se murieron de cáncer de mama. Allí sí ya tengo que ir pensando. Y hay una línea de consanguinidad que me puede producir esto. Y los hábitos que pueden incidir en la presentación de enfermedades de la mama en general. Por ejemplo, obesidad, si la paciente fuma, si es alcohólica, si toma anticonceptivos o terapia de sustitución hormonal. Y lógicamente la historia menstrual y la paridad. Las mujeres nuligestas son más propensas a desarrollar cáncer de mama o las que han tenido poca gestación. En cuanto al examen físico de la mama, cuando se hace la exploración del paciente, lo que se trata es que el paciente esté enfrente del médico. Casi siempre lo que se hace es colocar al paciente en sedestación, al paciente, y entonces el médico se coloca enfrente de la paciente, desvestida de la cintura hacia arriba, y luego en decúbito. Primero, cuando está sentada, lo que se ve es la simetría de las mamas. Y ahí se puede ver, no siempre va a haber una que esté más péndula que la otra, pero por el peso de las mamas. Pero hay que ver qué tanto es esa simetría, ¿verdad? Luego habrá que explorar, habrá que decirle a la paciente que coloque sus manos en la cintura para poder apreciar la altura de las mamas, y muchas veces se identifican lesiones a simple vista. Luego se pone a la paciente en decúbito y se empieza a hacer la palpación digital de la mama, buscando primero si hay secreciones en el pezón y también en la búsqueda de ganglios axilares. Y luego ven que el examinador coloca las manos tratando de buscar masas en la glándula. Entonces, ¿qué es lo que se va a reportar en el momento de la exploración? El tamaño, la forma, el contorno, la posición del pezón. Ya dijimos que la mama izquierda por lo general es más grande, y con luz indirecta se pueden apreciar deformidades, retracciones, cambios en la piel, y en el pezón habrá que ver el color, la superficie y comparar si están iguales en protrusión y altura. Porque como hemos visto, puede haber retracción del pezón por neoplasias, por obstrucción de la salida del conducto. Y aquí lo tenemos. Aquí hacemos primero la inspección, la textura, vemos deformidades, retracciones, ulceraciones y la presencia de piel de naranja y las masas visibles. Por ejemplo, aquí ven ustedes que está, aquí hay una masa a la simple inspección. Y vemos que aquí, en el pezón, hay una tumoración. Entonces es más que evidente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo salida de secreción del pezón. Y en la areola, vemos que está más pigmentada, lo cual nos puede traducir también tumores. Ya dijimos en la palpación, vamos a ver las irregularidades o nodularidades, el tamaño, la consistencia, si hay dolor a la palpación, y en los pezones los tumores retroareolares y las secreciones que pueden ser serosas, purulentas o sanguinolentas, y hay que explorar la presencia de ganglios. Como les digo, lo principal es ver la zona axilar, y también no se les debe olvidar explorar la región supraclavicular. En cuanto al examen de la axila, lo que se trata es de colocar, el examinador se tiene que colocar frente o detrás de la paciente, ¿bien?
Y como ven, aquí está la mano del examinador. Primero está de frente, le pide que suba los brazos para explorar la axila, el hueco axilar, y luego por detrás revisa si hay alguna normalidad a este nivel de la cadena ganglionar que viene paralela. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de identificar? Los ganglios. Entonces, ¿cuántos ganglios identificamos? Su consistencia, su tamaño, si son móviles, si están fijos a planos vecinos o a otras masas ganglionares. En las axilas operadas, esto casi siempre cuando ocurre una resección mamaria completa, una mastectomía total, casi siempre hay un vaciamiento ganglionar que se hace de la mama afectada. Entonces, en esa situación, cuando se hace la exploración o la consulta de seguimiento, lo que se busca es ver si han aparecido nuevas lesiones, si han crecido ganglios o incluso si ha habido metástasis de alguna lesión. Y deberá explorar, como les digo, la región supraclavicular acá, sobre todo si hay dudas sobre la palpación de esa fosa. También hay exámenes complementarios, ¿verdad? No todo es examen físico, sino que también habrá que recurrir a los estudios de imagen. Y en la mama eso tiene gran valor clínico porque nos permite identificar o valorar la gravedad de las lesiones. Por ejemplo, el estudio que se toma como clásico para explorar la mama es la mamografía. Esto sobre todo se hace desde los 40 años y se ha visto que como un examen de tamizaje, esa prueba ha permitido disminuir la mortalidad por cáncer de mama en un 20 a 40% debido a su alta sensibilidad y menor especificidad. Este estudio más que todo es un estudio, como hemos dicho, de tamizaje. Y ustedes lo ven, ¿verdad? Que casi siempre en octubre, que es para cuando se promueve los estudios por cáncer de mama, se indica pues en los estudios de tamizaje la mamografía. Sin embargo, la mamografía nos ha visto que de cada 1000 mamografías de mujeres de más de 40 años asintomáticas, se detectaron 7 cánceres de mama. Imagínense ustedes el valor clínico que puede tener, incluso cuando no hayan síntomas. Entonces, vemos que inicialmente se hacía la mamografía convencional, pero con los avances que ha tenido la radiografía por rayos X, se ha visto que hay mejor detección en menores de 50 años, pre y perimenopáusicas y en mamas densas. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que todo estudio tiene sus limitantes. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando las mujeres estaban menores de 40 años, no era posible detectar las lesiones como ocurría en una mama de una mujer de más de 40 años, porque tienen más calcificaciones, tienen menor tejido glandular. En cambio, una mama de una mujer de menor edad casi siempre es más densa. Entonces, por eso es que la mamografía, como les digo, evolucionó de manera tal que ahora ya los estudios nos permiten realizar un diagnóstico más preciso. Entonces, la mamografía, ya obtenida la imagen, que ahora casi todas son imágenes digitales, ya nadie anda imprimiendo placas de mama, sino que casi siempre se hace digital, y con los sistemas digitales se pueden ir haciendo eliminación de grasa para poder apreciar mejor el tejido glandular. Entonces, como se hace ahora en forma digital, lo que se pide es que el radiólogo, o el mastólogo en todo caso, lo que hace es tratar de verlo con una fuente de luz adecuada para ver la pared torácica, la piel, la unidad de areola, pezón y el tejido mamario.
Entonces se hacen proyecciones equivalentes tanto en la mama izquierda como en la mama derecha y vemos que se hace una proyección craneocaudal derecha con la izquierda y lateral oblicua derecha con la izquierda. Esto ustedes no lo tienen que pedir. Cuando ustedes indiquen un estudio, ustedes van a indicar mamografía y ya el técnico va a saber qué proyección tomar. No tienen que estarse quebrando la cabeza por eso. Entonces lo que sí tienen que saber es interpretar las lesiones, ¿verdad? Entonces para eso existe esta clasificación, que es la clasificación BIRADS. Esta clasificación no solo existe para mama, existe para muchos tejidos. Entonces aquí tenemos que para el caso de la mamografía tenemos 7 categorías. Entonces cuando ustedes vengan el reporte de la mamografía, por un mastólogo, por un radiólogo experimental en mama, entonces le va a decir BIRADS 0, BIRADS 1, BIRADS 4, BIRADS 6. Y ahí ustedes van a tener que tomar la decisión que van a hacer con el paciente. Entonces, ¿qué significa que un paciente sea BIRADS 0? Las mamas. Es un estudio no concluyente y que requerirá otros estudios, por ejemplo, TAC. Si ustedes sospechan algo clínicamente, no, pues que no tiene nada, pues. Pero si hay sintomatología, que yo pueda establecer una correlación clínica, tendría yo que tomar una ecografía, un ultrasonido de mama, o un TAC. De ahí una mama normal, en BIRADS 1, y solo se le piden los controles anuales según su edad. En la 2, hallazgos benignos. Hallazgos benignos. Vale, por ejemplo acá, si vemos que un paciente nos reporta un IEF y dice que es un BIRADS 4, entonces ¿qué significa eso? Que debe derivarlo a un especialista y tomarle la biopsia de la lesión que se encontró porque probablemente es maligna. La 5, hallazgos malignos, que sería derivar igualmente a un especialista, y la 6 es una lesión con biopsia positiva para carcinoma. Porque muchos de estos estudios a veces se hace el estudio y de un solo se toma la biopsia dirigida. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un CA bilateral, este es un BIRADS 5, y como les decía, otro estudio complementario que se usa mucho ahora, sobre todo en mujeres más jóvenes, es la ecografía, que es complementaria a la mamografía y que me permite diferenciar entre masas sólidas y quísticas, y en pacientes con mamas densas en las que el rendimiento de la mamografía no es bueno, porque ustedes van a ver que hay mujeres que tienen unas mamas bien prominentes, entonces es bien difícil por tomografía distinguir si es tejido glandular o si es una neoplasia. O en pacientes embarazadas que no pueden estar sometidas a radiación. Ya otros estudios que se podrían hacer en caso de que se encuentren lesiones neoplásicas, sería proceder, por ejemplo, a la galactografía para identificar si hay secreción, sobre todo en las lesiones de área de corazón, resonancia magnética, tomosíntesis, o sea, una mamografía en 3D, y por supuesto la citología con punción con aguja fina para tomar una muestra que se lleva pues al estudio. Como esta cortina.